hora de intervenir en este foro era que hablara del sacerdote, la fe del sacerdote en este año de la fe. Y la verdad es que no es mi pretensión en esta reflexión, que tiene que ser breve, como indica el programa, no es mi pretensión hablar de cuál es la tarea del sacerdote en el contexto del ámbito de la fe, porque yo creo que todos nosotros los que estamos aquí ya conocemos las indicaciones del Santo Padre, la nota tan interesante por las propuestas que hace de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Incluso conocemos a través de las redes sociales y de los medios de comunicación las distintas programas que existen en cada una de nuestras iglesias particulares. Es decir, que materiales tenemos de sobra. Yo simplemente quiero detenerme en la fe, sencillamente en la fe, y en concreto en el sacerdote como hombre de fe. Quiero hablar de algo que me da la sensación, aunque también hay alguna cosa por ahí, que estamos hablando y programando muchas cosas en el año de la fe, pero he oído poco hablar de nosotros como hombres de fe. Y esto es lo más importante. Y quisiera comenzar trayendo un texto que me encontré casi por casualidad y que me ha dado mucho para mi propia oración y para mi propia reflexión. Es un texto de San Agustín. San Agustín, en uno de sus sermones, en concreto en el sermón 20, está comentando un pasaje del Evangelio de San Marcos 10, 32 al 45, que es el tercer anuncio de la pasión y después la reacción de los cebedeos. El Señor que está diciendo que va a padecer mucho, que va a sufrir, que va a morir y tal, y los cebedeos que llegan diciendo que quieren ser los primeros. Y la reacción también de los otros 10 de envidia y de también querer ser importante. Pues en este contexto escribe esta frase el santo de Hipona: cuanto más altos y más esbeltos son los árboles, tanto más profundas tienen las raíces, porque toda altura procede de la profundidad. Yo creo que son unas palabras realmente hermosas y para nosotros realmente importantes. Palabras para pensarlas y sobre todo para hacer de ellas un programa de vida. Porque, queridos hermanos sacerdotes, por la gracia de Dios, estamos al frente como guías de una comunidad. Nosotros somos como árboles altos que se ven. Por eso necesitamos enraizarnos en la profundidad del misterio de Dios. Como nos dice el Santo Padre de la Iglesia, la altura siempre procede de la profundidad. Por eso nuestro ministerio nos pone en una posición visible, y no solo en la Iglesia, sino también en medio del mundo. Nuestras palabras, nuestros gestos, nuestra vida son todavía y afortunadamente una referencia para muchos hombres y mujeres. Y por eso nuestro testimonio hoy ha de ser un testimonio de profundidad. Nuestra referencia a Cristo y nuestra vida de fe son fundamentales para realizar la misión que el Señor nos ha encomendado. Y en este contexto de la fe de un sacerdote, la fe en la vida de un sacerdote, yo quisiera trasladaros esos interrogantes que siguen siendo tan actuales y que el Papa Pablo VI nos lanzaba en la Evangelii Nunciandi, en el número 76, cuando dice el Papa, reflexiona el Papa Montini: siempre con fuerza se nos pregunta, ¿creéis verdaderamente en lo que anunciáis? ¿Vivís lo que creéis? ¿Predicáis verdaderamente lo que vivís? Hoy más que nunca el testimonio de vida se ha convertido en una condición esencial con vistas a una eficacia real de la predicación. Yo muchas veces, la verdad es que pensando en mí mismo, me hago estas preguntas. ¿Realmente yo creo lo que, o vivo lo que creo? ¿Y creo realmente lo que anuncio? Porque hay una cosa, puede haber creyentes, no creyentes, gente preparada, gente no preparada, pero lo que hay dentro de cada hombre y cada mujer es una sensibilidad para ver si cuando hablamos nace del corazón o de la propia cabeza. Cuando se habla también se transmite testimonio. Y hay personas que
a lo mejor decimos, oye, qué hombre más listo, qué cura, qué bien lo hace. Sin embargo, no nos transmite nada. Dicen, no sé si será verdad, pero tanto se ha dicho que el santo cura de Ars en la predicación no era un hombre que tenía don de palabra, no era un Crisóstomo verdaderamente, y sin embargo era un hombre que calentaba el corazón, que llamaba a la fe, porque era un hombre que testimoniaba. Hay una cosa que está bien clara en esta reflexión nuestra en el año de la fe sobre nosotros mismos. No ha habido ninguna reforma en la Iglesia a lo largo de su historia que no haya empezado por la reforma del clero. Toda reforma en la Iglesia siempre ha tenido como punto de partida, como el motor que arranca, en la reforma del clero. Y estoy convencido que en esta gran reforma de la vida cristiana que nos propone el Papa Benedicto XVI y los papas anteriores, y que estamos viendo cada día en la propia vida de la Iglesia, tiene que tener como punto de partida la propia reforma de nuestra vida. Si no, creo que tenemos poco que hacer. Por tanto, yo quisiera plantearos esta brevísima reflexión en 3 momentos, y me valgo de una historia que seguro que vosotros habéis escuchado muchísimas veces. Seguro que los que estamos aquí, o la mayoría, hemos leído alguna vez ese libro que se llama Illustrissimi, de Juan Pablo I, que eran unas cartas que, siendo el patriarca de Venecia, escribía a personajes famosos. Hay uno que escribe a Juan Bautista y que llama Los 3 Juanes. Y hay una reflexión preciosa de Luciani que dice que en cada uno de nosotros hay 3 personas: el que ve la gente, el que vemos nosotros y el que ve Dios. Él termina diciendo, realmente lo importante en cada uno de nosotros es lo que Dios ve en nosotros. Por tanto, pero es verdad que cada uno tiene eso, lo que la gente piensa o ve en mí, lo que realmente yo tengo en mi interior, y después lo que Dios, ¿qué estará viendo Dios en mí? Bueno, pues inspirándome en eso, yo quisiera plantear 3 momentos. ¿Cómo nos ven los hombres de nuestro tiempo, a los sacerdotes? ¿Cómo estamos realmente? ¿Cómo está realmente el clero? ¿Y qué espera el Señor de nosotros? Que creo que es lo más importante. Bueno, en la primera parte, ¿cómo nos ven los demás? No es fácil la respuesta, porque a lo mejor los que estáis en Málaga o en Almería o en Granada o en Madrid responderíais de un modo, los que estamos en esta diócesis más rural responderíamos de otra. No es fácil, y por tanto yo solo doy unas pinceladas que son muy susceptibles de precisión, de ampliación, incluso de desacuerdo. Por una parte, una de las cosas que yo constato, al menos en esta diócesis, hay, por poner algunos tipos, yo he puesto aquí, he escrito aquí, de la simpatía natural y concreta a una persona, a la incomprensión de nuestra vida y ministerio. Es decir, todavía hay en muchísimos sitios una simpatía natural al cura, al obispo, a la Iglesia, que es verdaderamente digna de tener en cuenta. La gente quiere al cura de su pueblo. La gente quiere al obispo. Yo ahora, realizando la visita pastoral, la verdad es que algunos curas que habéis estado en vuestras parroquias, lo habéis visto, la gente tiene simpatía natural y quiere a la persona. No sé si os habéis dado cuenta que los curas, para la sociedad, somos malos, pero mi cura es bueno. Y eso es así. Por tanto, se da todavía en buena parte de la población una simpatía natural y concreta a la persona, al cura, a don fulanito, a don menganito. Y la gente es verdad que nos quiere, pero eso también lleva aparejado en la sociedad en que vivimos una incomprensión de nuestra vida y ministerio. Yo estoy convencido y me imagino que muchos de vosotros se han encontrado con la persona más piadosa en la parroquia, que un día un hijo suyo ha dicho de ser cura y no lo puede entender. Yo recuerdo un sacerdote de Almería que había terminado su carrera y su madre era y es una mujer muy buena. Y decía, si yo entiendo que tiene que haber sacerdotes, si yo entiendo que tiene... Pero ¿por qué a mi hijo, que tenía novia, que es ingeniero, que no sé cuánto? ¿Por qué a mi hijo? Y comulgaba la criatura todos los días con todo el dolor de su alma. Pero es así. Es decir, que hay una simpatía, pero por otra parte hay cierta incomprensión
de nuestra vida y ministerio. Pero también hay una cosa que es curiosa. Yo creo que ha pasado un poco esa época. No nos confundamos con aquellas personas que nos aplauden porque tenemos un cierto tipo de vida mundana. Porque muchas veces esas mismas personas que nos aplauden no entienden esa doble vida, entre comillas. Esa es la realidad. Por tanto, se da esto: simpatía natural, incomprensión de nuestra vida y ministerio. Por otra parte, también hay de la aceptación pasiva de una realidad. Bueno, pues existe el cura, pues que ellos prediquen, si esto se está acabando, si estos cada vez tienen menos gente y todos son viejas y nada. Al rechazo de lo que somos y representamos, un rechazo visceral. Además, hasta no cubrir ya los mínimos de la honestidad democrática, por decirlo de algún modo. Habéis leído en estos últimos días nada menos y nada más que el portavoz del gobierno andaluz, que le dice al obispo de Córdoba que se ponga un bozal. Pónganle un bozal, porque ha dicho lo que mucha gente pensamos en la sociedad, que la ideología del género tiene la culpa de muchos problemas que hay en la sociedad. O sea, todo el mundo tiene permiso para hablar y para opinar, y en la tele se puede ridiculizar absolutamente todo, al rey, a su hijo, a Dios, al Papa, a todo el mundo. Y el obispo dice eso y hemos de ponerle un bozal. Eso es otra realidad que nos encontramos. Hay quien no acepta como productos del pasado, como ejemplo de una sociedad que ya está decadente y que se va a morir, al rechazo de lo que somos y de lo que representamos, porque en el rechazo al cura está el rechazo al propio cristianismo. Hay otra corriente de la indiferencia a una concepción utilitarista de nuestro servicio, que muchas veces nos hace sufrir. Yo paso de usted, me importa usted un comino, pero tengo que bautizar al niño y lo quiero bautizar a las 4:10 en tal sitio y tal día. Y si usted me dice que no, mañana sale usted en el periódico. Porque me voy y digo que no me ha querido bautizar al niño. Por tanto, vivimos también, por una parte, la indiferencia ante nuestro ministerio, ante lo que somos, lo que representamos, y por otra parte, cuando te necesito, te utilizo, porque te veo como un profesional. La funeraria que llama dice, eso me ha pasado a mí, ¿no? Mire, el entierro tiene que ser a las 4:30. Mira, a las 4:30 no, tiene que ser a las 5. No, es que la familia quiere a las 4:30. No, tiene que ser a las 5. Mire usted, aquí manda el que paga. Digo, el que le paga a usted. Entre otras cosas porque tengo otro entierro que es en la parroquia y me lo pide en el tanatorio a la misma hora que me estás diciendo. Mira tu agenda. Bueno, somos profesionales y por tanto nos debemos al que paga. Y después hay también, afortunadamente, mucha gente que pasa o que está en el ambiente del respeto al afecto y a la aceptación sincera desde una auténtica visión de fe de lo que es el sacerdote. Muchísima gente, todavía, afortunadamente. Lo que pasa es que puede salir mal lo otro, pero todavía hay mucha gente que respeta al sacerdote, que tiene un afecto sincero por el sacerdote y que acepta desde la fe, desde un auténtico espíritu de fe, lo que el sacerdote es y lo que el sacerdote representa. Con todo esto, yo simplemente quería hacer una llamada a que hemos sido llamados en este aquí y en este ahora. No se trata tanto de decir, ay, los curas de hace 30 años, o seguro que dentro de 30 años esto habrá cambiado. No, este es el hoy de Dios, y en este hoy es donde Dios te quiere, y donde tienes que aprender a conocerlo y a responder desde Él a los grandes retos que el mundo de hoy lanza a la Iglesia y lanza a la evangelización. Por tanto, no vale dimitir de este mundo esperando un momento mejor o amparándome en el momento que ya ha pasado. Este es el hoy de la salvación y tú estás llamado al hoy de la salvación. La segunda cuestión era, o es,
¿Cómo estamos realmente? ¿Cómo está el clero realmente? Pues mirad, ni tan mal como dicen los medios de comunicación, ni tampoco para tirar un castillo de fuegos artificiales como es tan común aquí en Guadix. Por una parte tenemos un clero cada día más joven, que ya no tiene los reflejos del clero, por ejemplo, de mi generación, de los años 80, ¿no? Un clero más joven. Hoy, salvo en zonas muy localizadas de España, la edad media del clero va bajando. En diócesis, curiosamente, como decía el otro día en Montilla, Monseñor Munilla, me decía cuando llegamos los obispos a Montilla, y vimos allí la gente, los niños con banderitas y la gente allí en las calles, decía, madre mía, se ha cambiado el mapa de España. Resulta que nosotros éramos los religiosos y si vamos a San Sebastián nos abuchean. Dice, venimos aquí porque vosotros erais los menos religiosos y la gente sale a la calle. Pues es verdad, ¿no? Pero bueno, pues quiere decir que estamos viviendo una bajada del clero, por lo menos en Andalucía hay una bajada de la edad media del clero, los seminarios están medianamente bien, como vosotros sabéis, ¿no? Un clero más joven, con todo lo que esto tiene de positivo, de bueno, de sangre nueva. Después me da la sensación, o es la impresión, la experiencia que yo tengo, que los sacerdotes son o somos gente sana que ha decidido seguir a Cristo en medio de un mundo que no le es nada propicio. Yo tengo un ahijao que cuando a mí me hicieron obispo, pues tenía, no sé si 3 o 4 años, ¿no? Lógicamente él quería ser obispo. Ya ha decidido que quiere ser Falcao, quiere ser como Falcao, ¿no? Bueno, es que hoy, es decir, tú cura, en otra época, decía don Juan Bautista, era un honor, ¿no? Entonces, que en medio de todo lo que está cayendo tengamos seminaristas y tengamos curas, pues sigue siendo un don de la providencia. Antes hablaba con Jesús, nosotros hemos empezado este año el seminario menor, tenemos 3 niños, pero bueno, hay experiencias preciosas que quizá tendría que contar más el rector, ¿no? De gente preciosa, que muchas veces son esas flores silvestres que han nacido en el campo, de familias donde no han oído lo que don Juan Bautista oyó cuando era niño, sin embargo tienen una sensibilidad y tienen una experiencia de las cosas de Dios como para no dejarlo pasar, para cultivarlo. Por tanto, hoy los sacerdotes son gente muy sana, que está viviendo en un mundo muy poco propicio. Tengo la sensación, y cada vez que pasan las generaciones más, que los sacerdotes de hoy, sobre todo los sacerdotes de hoy, están educados en otra teología, fuera de una teología, llamémosle, problemática, donde todo eran cuestiones, existe Dios, es posible salvarse, la gracia, etcétera, etcétera. Hoy las nuevas generaciones tienen una teología menos problematizada, podemos decir. Una teología que ha evolucionado afortunadamente después del concilio, donde se ha integrado, por ejemplo, hoy una visión mucho más patrística de la reflexión sobre Dios, hemos vuelto mucho a las fuentes, ¿no? El otro día me comentaba un sacerdote joven, que no es de esta diócesis, y me decía, ¿sabes? Estoy ahora leyendo lo que tuve que leer en otro momento y no lo leí. Y digo yo, ¿a quién estás leyendo? Estoy leyendo a Santo Tomás, estoy leyendo a los padres de la Iglesia, estoy leyendo San Buenaventura. Bueno, quiere decir que me da la sensación de que en eso sí que estamos mucho más sosegados. Los sacerdotes de hoy son sacerdotes que afrontan una realidad no siempre fácil y me da la sensación que vamos perdiendo los complejos de ser lo que somos. Eso que decía este chico, este catequista en el sínodo. Yo veo, por lo que voy viendo, cada día hoy tenemos menos complejos de ser lo que somos. Y creo que eso es muy positivo. Junto a esto, una secularización interna que es una realidad. Pero ojo, de la secularización interna no nos libra el clériman, ni la sotana.
la secularización se ha metido también dentro de la Iglesia y nos afecta de diversos modos, caracterizado por diversos modos, pero al fin y al cabo secularización. Os voy a leer un texto de un discurso del Papa a un grupo de obispos de Brasil con motivo de la visita en Límina en el año 2009. Fijaros qué bien expresa, como siempre, el Papa en 3 líneas una situación. Dice: sin darse cuenta, se ha caído en la autosecularización de muchas comunidades eclesiales. Estas, esperando agradar a los que no venían, han visto cómo se marchaban defraudados y desilusionados muchos de los que estaban. Nuestros contemporáneos, cuando se encuentran con nosotros, quieren ver lo que no ven en ninguna otra parte, o sea, la alegría y la esperanza que brotan del hecho de estar con el Señor resucitado. Magnífico. Y es verdad, quizás los más jóvenes no sois capaces de comparar, pero muchas veces por atraernos a gente hemos hecho verdaderas tonterías y la conclusión ha sido que no solo que no han venido los de fuera, sino que se fueron los que estaban dentro diciendo: yo no soy ningún niño, no soy tonto, mire usted me trata como lo que soy, pero como tonto no. Y es que la gente no viene a la iglesia buscando que le demos caramelos, ya los tienen en la calle, ni carnaval, que ya lo organizan los ayuntamientos. La gente viene buscando al Señor, y solo cuando nosotros transmitimos la alegría de la experiencia del Señor, que normalmente, queridos hermanos, normalmente eso se traduce en una acogida con educación y con cordialidad. A mí siempre me gusta repetir que el 60%, por lo menos, de la pastoral está en la acogida, en la cordialidad, en los brazos abiertos. Tanta gente que viene herida hoy desde la calle. Vivimos también en el seno de una sociedad huérfana. Falta sentido de la autoridad. Falta sentido de iglesia. Hay un pobre concepto de la comunión. Yo siempre, cuando pienso en esto, me acuerdo de esa parábola de los 2 hijos del Evangelio. Los mandó a los 2 a la viña y uno dijo que iba, pero después no fue, y otro que no vino, después fue. Y eso es la sensación que muchas veces, cuando se piensa en algo en la diócesis, por lo menos en la nuestra, el 90%, el 80% del presbiterio viene a las convocatorias. Ahora cada uno se va a su parroquia y el interrogante, pero ponemos en práctica lo que hemos visto. Después, muchas veces, lo mismo que he alabado antes al clero joven, muchas veces también al clero joven le cuesta trabajo participar en la vida diocesana. Prefieren ir por libre. Y esto no es ausencia de simpatía ni de cordialidad, por lo menos en lo que a mí respecta. Yo me siento perfectamente acogido, pero además yo estoy convencido que de corazón. Pero después eso de un concepto auténtico de la comunión, de un sentido de iglesia, no la iglesia que yo construyo, no la parroquia que yo quiero hacer. Muchas veces los curas tenemos, y los obispos, ese complejo adámico con M, es decir, que todo empieza conmigo. Lo que ha habido antes no vale, todo empieza conmigo. Después hay otro problema muy generalizado en los presbiterios, que es cansancio, desilusión. Y que eso muchas veces puede existir en la persona que lleva 50 años de cura, pero en el que lleva 3 meses uno se plantea que hemos hecho mal. Y es verdad que la sensación que muchas veces damos de cansancio, de desilusión. Yo cuando voy por las parroquias hay gente que eso que decíamos antes, que tiene como hambre de saber y de conocer al Señor. Y, por ejemplo, nosotros hemos hecho aquí una cosa muy sencilla de los personajes bíblicos, la experiencia de fe de los personajes bíblicos. Y cuando hay gente que dice, si nosotros tuviéramos algo para leer, pues tanto trabajo le cuesta al cura hacer 10 fotocopias y ponerlas allí y decir, mira la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de los profetas, etcétera. Muchas veces cuando te encuentras con alguien dices, estoy muy agobiado. ¿Pero muy agobiado de qué?
No puedo coordinar todo si tiene 5 niños en la catequesis. Entonces, pero eso lo que repercute, eso o lo que expresa es un cierto cansancio, desilusión. Y hay una cosa que yo digo con el corazón en la mano, los curas de Guadilla lo saben, quizá la gran preocupación mía con respecto al clero es cuando percibo falta de celo pastoral. Que te des cuenta que cada una de las almas que el Señor ha puesto en tu camino han costado la sangre de Cristo. Y que el Señor ha muerto solo por uno, por todos, pero quiero decir, como si cada uno fuéramos uno. Por tanto, cuando percibo falta de celo pastoral, me da pena, porque estoy convencido de que es verdad que el mundo está mal, que los jóvenes están mal, que hay muchas dificultades, pero también estoy convencido de que mucho está todavía en nuestras manos, muchísimo. Y cuando tú te encuentras a un cura que pita, a un cura que impulsa, responde. Y podría poner ejemplos que no voy a poner, de parroquias cuando se trabaja, cuando se patea la parroquia, la gente responde. Y después lo demás lo hace el Señor, porque el Señor se encarga de hacer lo contrario. Os voy a decir un testimonio. Recuerdo, aquí está Antonio Cobo, cuando celebramos el sínodo de Almería, se crearon muchísimos grupos sinodales que fueron trabajando cada uno de los temas. El tema que más unanimidad en las respuestas del sínodo, de 14 temas que había, que trataban distintas realidades de la diócesis, el tema, la pregunta con más unanimidad en la respuesta fue en un tema que era a propósito de los sacerdotes. Y la pregunta era: ¿cómo quieres que sea el sacerdote? ¿Cómo esperas o qué esperas tú? No me acuerdo cómo era la pregunta. ¿Qué esperas tú del sacerdote? La respuesta que más unanimidad ha tenido de las cientos de preguntas que había durante 2 años en 14 temas: que el sacerdote sea un hombre de Dios. Fue la respuesta más unánime, que el sacerdote sea un hombre de Dios. Por tanto, paso a la tercera parte, que quizá tendría que ser la más importante. ¿Qué espera Dios de nosotros? Pues mirad, yo sencillamente creo que lo que Dios espera de nosotros es que seamos hombres tomados por Él, hombres de Dios, hombres de fe. Y para eso hace falta una cosa que puede parecer una tontería y que es muy ingenuo por mi parte que yo lo diga a vosotros: que recuperemos la fe y la gracia. Simplemente, que me crea la gracia, que me crea aquello que le dice Gabriel a María en el momento de la Anunciación, que para Dios nada hay imposible. Y cuando realmente creamos que la gracia existe y que la gracia es eficaz y que yo soy solo un mero instrumento de la gracia de Dios, pues mirad, las cosas seguro que cambiarían. Claro que el hombre de Dios, el hombre de fe, tiene un primer paso, un paso que no se consigue de una vez para siempre, sino que es cada día, que es la conversión. Don Jesús ha hablado de que uno de los pilares fundamentales de la vida de la parroquia es la confesión, el sacramento de la penitencia, con todo lo que eso significa. Pero yo quisiera insistir en una cosa. Hay un texto, no sé si es en el número 20, de Reconciliatio et Penitencia, cuando el Papa Juan Pablo II habla de nosotros como penitentes, y dice que un sacerdote que no se confiesa, que un sacerdote que no recurre al sacramento de la penitencia, no dará nunca frutos pastorales, nunca. Por tanto, que antes de ser ministro, yo soy sujeto penitente, valga la redundancia, del sacramento de la penitencia. Por tanto, la conversión supone confesar los pecados. Pero la conversión también, en nuestro caso, supone reconvertirnos muchas veces a tantos momentos pastorales. Porque es verdad que muchas veces tenemos en nuestra vida pastoral mucho de nuestro criterio, de cómo yo veo las cosas, de tal. Bueno, nosotros tenemos un plan de evangelización que quiere responder a una gran cuestión. Hacemos muchas cosas en la Iglesia. Nunca hemos tenido tantos grupos, ni tantas organizaciones pastorales, ni tantas cosas. Y sin embargo los resultados nunca son los mejores. Pero
yo muchas veces me pregunto, bueno, pero esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso hay que preguntarle, y esto también es conversión, preguntarle al Señor cada día, ¿tú qué quieres de nosotros? Como dice el libro del Apocalipsis, lo que el Espíritu pide a la Iglesia, lo que el Espíritu le dice a la Iglesia. Por tanto, para eso necesitamos momentos de escuchar lo que el Señor nos está diciendo. ¿Para qué? Para ser testigos de la verdad que hemos conocido y que hemos hecho vida nuestra. Tengo aquí un texto, pero don Antonio, por respeto, no me ha dicho ya que ha pasado la hora, que en el sínodo de los obispos les pusieron a los sinodales, les pusieron un documental que se llama Campanas de Europa, ¿no? Que es una serie de preguntas a los grandes representantes de la Iglesia de Europa, ¿no? Incluido el Papa. Y una de las preguntas era, bueno, que si tiene esperanza en el cristianismo y tal. Y el Papa responde algo que es realmente bellísimo. Dice, el Evangelio, la fe en Jesucristo, es simplemente verdad, lo que decía don Juan Bautista, y la verdad no envejece. Y entonces él dice, las ideologías tienen su tiempo determinado, las ideologías envejecen, porque todo lo más que son resquicios de verdad, sombras de verdad. Sin embargo, el Evangelio, que es la verdad, nunca se viene abajo. Dice, puede haber que haya momentos que baja un poco la ilusión y tal, pero al fin y al cabo, el Evangelio, que es la verdad, siempre resplandece. Y termina con una frase muy, muy bonita diciendo, estoy convencido que hay una nueva primavera del cristianismo. Eso lo ha repetido muchas veces. Habrá una nueva primavera de la Iglesia, habrá una nueva primavera del cristianismo. Por tanto, el ser testigos de la verdad. El Papa también insiste muchas veces, cuando habla a sacerdotes y obispos, a decir que yo sé que es difícil lo que estáis haciendo, que yo sé que la gente no os comprende, que los grandes de este mundo van contra vosotros, pero no por eso hay que ocultar la verdad. No como un alma arrojadiza, pero sí como testigos de la verdad. Y junto a eso, el testimonio. Os recomiendo encarecidamente que leáis la homilía del Papa el otro día, antes de ayer, el día 6, en la ordenación de nuevos obispos, porque es una joya. Y lo que el Papa le dice a los obispos, os dice a cada uno de vosotros, sacerdotes. Yo entresaco algunas cosas. Dice, la misión del obispo, yo digo la misión del sacerdote, no es sólo la de caminar en esta peregrinación junto a los demás, sino la de preceder e indicar el camino. Es que estoy en una parroquia donde la gente, como es así, pues yo tengo que ir a su paso. No, pero tú tienes que ir delante y decirle, esto es así, la verdad es así, e indicar el camino. Por tanto, tú vas delante de ellos, ¿no? Dice que los Reyes Magos eran hombres movidos por la búsqueda inquieta de Dios y de la salvación del mundo. No solo querían saber, querían reconocer en nosotros la verdad sobre nosotros mismos, sobre Dios y sobre el mundo. El sacerdote tiene que ser un hombre orientado hacia Dios y al que le interesan los hombres, ser un hombre para los demás. No se trata de realizar un trabajo y nada más. Tenemos que ser, palabras preciosas del Papa, hombres poseídos por una inquietud. El corazón inquieto, como San Agustín, ¿no? El corazón inquieto, inquieto por Dios, inquieto por los hombres, porque hombre de fe significa la fe, estar tocado interiormente por Dios, una condición que nos lleva por la vía de la vida. Y todo esto, hermanos sacerdotes, se realiza en la oración. A mí me preocupa, y lo he dicho muchas veces, que el nuevo cambio de la Iglesia sea un cambio externo. Antes no vestíamos de clériman, ahora sí. Antes no cuidábamos esto, ahora sí. La liturgia se puede convertir en simple rito. Por tanto, tiene que haber vida interior. Se realiza en la oración. El sacerdote es un hombre que reza. La relación personal con el que nos llamó es fundamental para identificarnos con él hasta entregar la propia vida. Y la oración por excelencia, lo ha dicho de un modo precioso don Juan Bautista en la Eucaristía. Yo creo que la Eucaristía es una forma de vida y que es la horma en la que tenemos que meter cada día nuestra vida. La horma donde se forma nuestra vida es en la Eucaristía.
La Eucaristía ya ha pasado esa moda, pero no puede ser el producto del weekend inglés. Yo digo misa el domingo porque como es tan grande, más vale decirla bien un día que no 7 mal a la semana. No, lo que se trata es que cada día digas la misa y la digas bien. Por tanto, la horma de nuestra vida sacerdotal es la Eucaristía. Decía don Jesús que lo fundamental y lo que atrae a la gente, y es verdad, es la Eucaristía. Yo una vez escuché al obispo de Bilbao, a Monseñor Iceta, que tenía un grupo muy interesante de jóvenes y que sigue teniendo en aquella diócesis difícil, y que algunos obispos le preguntaban: oye, Mario, ¿y qué has hecho? Y no sé cuánto y tal. Dice: pues yo lo que se ha hecho siempre es poner el Santísimo. Esos grupos que está habiendo, que se juntan centenares de jóvenes un viernes al mes en torno al arzobispo de Valencia, don Carlos Osoro, en la Virgen, ¿no? Son adoremus, realmente, y son el Señor expuesto, y después pues experiencias, charlas, coloquios con el arzobispo. ¿Y dónde está la clave? No lo sabemos, porque me decía él que lo mismo hizo en Oviedo y no salió. Pero lo que sí está claro es que cuando nosotros somos realmente eucarísticos, el Señor va bendiciendo. En resumen, la fe es confianza y obediencia. Y por tanto lo que se nos pide a nosotros también, los sacerdotes, es confianza y obediencia. Hay para terminar también algo sobre la fe en el sacerdote. El Papa insiste muchas veces en que la fe cambia los criterios. Lo dice en la Porta Fidei, en el número 6, y lo dijo muy hermosamente comentando su primera encíclica, la Deus Caritas Est, a un grupo, a un congreso organizado por el Consejo Pontificio Cor Unum, y decía: la fe no es una teoría que se puede seguir o abandonar, es algo muy concreto, es el criterio que decide nuestro estilo de vida. Y yo creo que, dicho esto, para nosotros sacerdotes tiene total vigencia. El criterio que decide nuestro estilo de vida es la fe. Y si nosotros no somos hombres de fe, viviremos como los paganos, por muchas misas que digamos. Si realmente la fe es lo que define nuestro estilo de vida, pues nuestra vida tendrá ese estilo de vida. Para concluir, otro tema, otra frase, otra expresión de Evangelii Nunciandi que a mí siempre me conmueve enormemente. Dice el Papa Pablo VI: los hombres podrían salvarse por otros caminos gracias a la misericordia de Dios si nosotros no le anunciamos el Evangelio. Pero ¿podremos nosotros salvarnos si por negligencia, por miedo, por vergüenza o por ideas falsas omitimos anunciarlo? Yo os dejo solo y me dejo a mí mismo con esa interrogante. Los hombres se pueden salvar por los caminos que sean, pero ¿y nosotros si nos callamos? Bueno, damos paso a las preguntas, don Ginés, si las hubiera, muy breves, 7 o 8 minutillos. Yo le voy a hacer una pregunta, porque ha dicho que la fe tiene que determinar nuestro estilo. ¿Cuál es el estilo que percibe hoy en la Iglesia? Porque antes decía, y se lo pregunto al hilo de lo que decía don Jesús, que en las parroquias no tenía que haber nuestro estilo, este es mi estilo parroquial, este es el estilo pastoral, sino que, por lo que le he entendido, he querido entender, tendríamos que tener el estilo según la mente de la Iglesia. Pero hoy, lo hablábamos esta mañana en el desayuno, como que hay un peligro de que todo se quede en la estética. Y le comentaba el caso de un muchacho que a mí me sorprendió mucho, porque hablando de la misa tradicional y de la misa de Pablo VI, pues alguien hizo en un momento alusión a la Sacrosanctum Concilio y él dijo, bueno, porque como que eso era basura, ¿no? Y sin embargo, pues podríamos decir que quiere ser muy observante de todas las normas de la Iglesia y muy observante del derecho. ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es el estilo de la fe que se refleja hoy en la Iglesia y sobre todo en las nuevas generaciones? Una cosa es lo que vemos, ¿no? Es lo que hay. Y otra cosa es lo que yo creo que en el mundo en el que vivimos
Y si somos un poco observadores nos damos cuenta que el Papa, y yo creo que con él los obispos, las conferencias episcopales, sí que van marcando un criterio, ¿no? Entonces hay una cuestión que seguimos viviendo en esto que nadie ha sabido después definir realmente, porque ni siquiera el que le da nombre que a la posmodernidad, el Bátimo y todos estos filósofos, ni siquiera saben definirlo realmente. Pero sí que es verdad que una de las características más claras de la posmodernidad es que la realidad es un collage, donde todo encaja con todo. Entonces te puedes encontrar gente que vaya a misa del rito extraordinario, donde haya, pero que después los fines de semana se vaya con la novia y tengan vida marital. Quiero decir, todo encaja con todo. Eso por una parte. Por otra parte, está viendo, aunque no se percibe todavía, un resurgir de unas generaciones de jóvenes que están viviendo una vida eclesial limpia, realmente eclesial, fundamentada en una vida cristiana magnífica. Pongo un ejemplo que llamó mucho la atención, quizás Jesús tiene muchos más datos de esto. Uno de los grupos que más han llamado la atención en la JMJ de Madrid han sido los franceses. Han venido algún ciento de miles de franceses, jóvenes de 20 y tantos años, que han impresionado por su espiritualidad, por una fe bien fundamentada. Y según yo he oído, porque se ha preguntado, bueno, ¿de dónde vienen estos? La mayoría de monasterios de la liturgia, insistiendo en lo de la parroquia. Una liturgia bien celebrada es un medio de evangelización. Y la liturgia bien celebrada hay que hacerla volviendo a dar sentido al misterio. Yo creo, por lo que decía, y encajo ya con la línea pastoral, yo creo que tendríamos que volver a leer, y el que no haya leído, por favor que se lo lea, el espíritu de la liturgia del Papa, de Ratzinger, porque yo creo que expresa de un modo magnífico por dónde va eso que decía también Jesús cuando le preguntaron al Papa, ¿no? ¿Por dónde cree que va el futuro y tal? La misa bien celebrada. Oye, pues es verdad. Y por eso le preguntaba también de la homilía y tal. Cuando uno está en una parroquia, quizás en nuestros pueblos es más difícil constatarlo, pero en una parroquia que puede ser más o menos referencia, o en el centro de una ciudad, hay mucha gente que busca parroquias, como se puede elegir, busca parroquias donde se encuentra una homilía, donde tenga fundamento, porque la gente necesita. Entonces, están surgiendo una nueva generación en la Iglesia, bien formada, con una espiritualidad sana, con un espíritu apostólico importante. Y estamos viendo realidades eclesiales que están siendo bendecidas por el Señor. Vete, que ha hablado don Leovigildo, vete a la Cartuja de Jerez y ve a las hermanitas de Belén. Yo estuve hace un año o 2 años con el obispo, estuvimos allí y había ahí una chica colombiana, doctora en historia del arte, profesora de la universidad. Tocaba, su afición era, fijaros qué afición, instrumentos que ya estaban, no se utilizaban en la música, pues ella los recuperaba y había sacado los acordes y tal, de una especie de arpa muy rara y tal, me explicó y tal. Y entonces era su vida, y de pronto el Señor la llama, entra en las hermanitas de Belén, y yo, con falta de fe, porque soy hijo de mi generación, yo le digo, y entonces ya no toca usted ninguna de sus instrumentos. Dice, no, monseñor. Y no lo echa de menos. Dice, yo no, porque encontré la mejor parte, es que ya no los necesito. Te encuentras otra congregación que van al noviciado y a los 10 días ya van a casa a ver a los padres y tienen no sé cuánto y tienen dinero y compran tabaco. El Señor bendice lo que es suyo y lo que no es suyo no lo bendice, simplemente. Y a la tercera parte, hay una línea de fe en la Iglesia. Yo creo que el Papa actual y el magisterio de los anteriores, yo creo que sí, y ahí sí que se está dando lo que se llama el magisterio de la Iglesia, la comunión, que cada obispo de su diócesis es una con el Papa, y yo creo que hoy eso se percibe muy bien. Yo he leído cartas, por ejemplo,
por internet, de episcopados de América, de Europa y tal, y en el fondo todos venimos a decir lo mismo. Ese es el magisterio auténtico que hemos estudiado en la teología. Cada obispo disperso en el mundo con Pedro, ¿no? Y bueno, yo creo que el que no se quiera enterar de lo que dice el Papa es porque no le da la gana, porque se hace muy fácil de entender. Y yo creo que sí que hay una iglesia, perdón, una línea con respecto a la fe. ¿Que eso hemos de vivirlo en comunión? Sí. No estamos en época de francotiradores. En este respecto, perdón, paréntesis, comentaba el cardenal Rocco que en este sínodo de los obispos último es la primera vez que no ha habido ni una voz disonante ni respecto al magisterio y a las costumbres, sino que ha habido una comunión expresa y clarísima entre todo el episcopado al que se ha habido presentado, que no es un episcopado elegido precisamente por el mismo Papa, sino por las mismas conferencias episcopales, y que realmente se ha cumplido. Es decir, todos, había verdaderamente, yo la conclusión que pensé que como lo que decía los Hechos de los Apóstoles, todos los hermanos pensaban y sentían lo mismo en torno a la figura de Pedro, en torno a las enseñanzas de la Iglesia. O sea, no hubo ni una sola voz que dijera hay que revisar o hay que cuestionarse cualquier planteamiento que la Iglesia está enseñando hoy en día, en ningún punto. Una auténtica y plena comunión afectiva, por supuesto, porque había mucho cariño, pero efectiva e intelectual con el Papa, en el sínodo. Y decía el cardenal, yo he estado en muchos sínodos y es la primera vez que veo que no hay una disonante. Hay una verdadera comunión, se ha conseguido una comunión muy plena de todos los obispos con el Papa. Julián. Así muy brevemente, a veces cuando estamos en un sitio un poquito más aislado, un pueblo pequeño, con gente pues, de ámbito muy rural, que tú ves que, bueno, que les puedo ayudar un poquito, pero bueno, no sé, pues de aquí, no sé qué voy a sacar de aquí, ¿no? Al mismo tiempo, como darse cuenta o percibir que haciendo una misión evangelizadora, y que importante que ese alma pues tiene el mismo valor que a lo mejor un ingeniero electrónico que está viviendo en el centro de Barcelona, yo qué sé, ¿no? Que a veces a nosotros también, bueno, no concreto mucho, pero yo muchas veces nos ha tratado en un sitio muy pequeñito, muy aislado, se puede desanimar un poco porque ve que no sé si vale la pena la evangelización en su ámbito concreto. Yo creo que ahí es fundamental, Julián, el que el sacerdote no se sienta solo, y es muy importante. Mira, yo recuerdo una lección que recibí al poco de estar aquí en un consejo presbiteral, cuando estábamos hablando del ambiente, la secularización y tal, y entonces dijo, es que nuestros pueblos son tan secularizados o más que los pueblos de las grandes ciudades, con una diferencia, que en la gran ciudad tienen muchas ofertas y aquí no tienen más que la televisión. Entonces tú te puedes encontrar, por ejemplo, en pueblecillos del Marquesado, donde estoy yo pasando ahora la visita, pues que hay actitudes más secularizantes que donde estuve dando la primera catequesis, la JMJ, que era en Torrejón, vamos, en el desierto. El pobre cura, yo me vine diciendo que qué valor tiene, ¿no? Bueno, pues eso se da, pero al mismo tiempo, lo mismo que tenemos esas armas que son negativas, diríamos, también tenemos las positivas. Pasando la visita en Güeneja, fui con el cura viendo a los enfermos. Íbamos pasando por las casas. A las 12, en la mayoría, me decía el cura, no oye usted, a las 12 en la mayoría de las casas, porque es todo gente mayor, estaban escuchando la misa de la 13. Por eso decía que hoy tenemos muchos medios, el cura lo que no puede caer es en la tentación de decir, bueno, y aquí, hombre, aquí nada, pero si tú pones, aquí sí, aunque sea poner allí en la puerta de la iglesia unos folios donde, o decir, oye, oír Radio María, o no sé, mil cosas. Es decir, lo que puede ser malo, convertirlo. Eso que decía don Manuel Amezcua, que dijo un obispo ahí en las cuevas, que los santos, de lo que nosotros decimos que son posibles, o vemos dificultades, ellos sacan posibilidades, ¿no? Y es verdad, yo creo que de las dificultades hemos de sacar posibilidades. Bien, podemos cerrar el turno de preguntas si no hubiera alguna más urgente y comenzar el turno de las comunicaciones que ahora va a dirigir don Antonio Cobo. Muchas gracias.